Primera de Reyes capítulo 17, versos del 1 al 7. Hoy es jueves 17 de junio del año 2021, año de la esperanza, y hoy nos toca estudiar este capítulo al que yo le he titulado Una luz en la noche oscura, a esta sección. Recuerden que el reino de Israel había sido reino unificado con 3 reyes: Saúl, 40 años, David, 40 años, Salomón, 40 años, 120 años. Después de Salomón, cuando muere su hijo Roboam, le dividen el reino. 10 tribus se van al norte y forman el reino de Israel, y 2 tribus quedan en el sur y forman el reino de Judá. El reino del norte, Israel, con un nuevo rey, Jeroboam, desvía el corazón de todos y los aleja del Dios de Israel. El reino del norte, cuando llegamos al capítulo 17, Israel, el del sur es Judá, ha visto pasar en 50 años 4 dinastías de reyes en rápida sucesión, mientras que en el reino del sur, Judá, la dinastía de David se mantiene y se mantendrá en el trono. Siempre en el reino del sur habrá un linaje de descendientes de David. En el reino del norte no. Va a ser tremendo. Así que aquellos de ustedes que reciben mis láminas, mis apuntes, y creé una lámina, Reyes de Israel. Ya hemos visto, hasta el momento, hemos estudiado 7 reyes en el norte de Israel y 3 reyes en el sur. En el sur hemos tenido a Roboam, Abiam y Asa. Pero los 7 reyes que hemos estudiado en el norte de Israel son 4 dinastías. La primera dinastía, Jeroboam y su hijo Nadab. Nadab es asesinado por Baasa. Baasa funda la segunda dinastía con su hijo Ela, que lo sucede. Pero Zimri asesina a Ela y Zimri empieza la tercera dinastía, pero no dura mucho tiempo. Omri asesina a Zimri se suicida en el palacio imperial en Tirsa, se prende fuego estando él adentro, y Omri es el siguiente rey de Israel, sería el rey número 6 de Israel, el 6º rey, pero la 4ª dinastía. Y de ahí él muere y lo sucede en el trono su hijo Acab. Acab en el reino del norte de Israel. Y por los próximos 8 capítulos vamos a ver a un personaje donde los reyes y los gobernantes no tienen el peso ni la importancia, aunque se llama el libro de Reyes, pero quienes se roban el rol protagónico son los profetas. En especial uno. Nosotros no tenemos el libro de Elías, del profeta Elías, pero el profeta Elías es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el reino del norte? Eventualmente el culto al verdadero Dios, a quien llamamos Yahweh, Jehová es la manera latinizada, Yahvé lo llaman algunos, pero lo más propio es decir Yahweh. Yahweh, su culto ha sido eliminado en el reino del norte de Israel. Y ellos en Israel adoptaron el culto al becerro de oro como religión oficial. Ninguno de los 19 reyes que va a haber en Israel desarrolló el culto al becerro de oro. Más bien, Acab, el más perverso de todos los reyes en Israel, oficialmente añadió la adoración de dioses cananeos, el dios fenicio Baal y Acera. Y él hizo este culto en la misma ciudad de Samaria. Construyó un templo para Baal, sacerdotes de Baal, y erigió un monumento, un ídolo a Acera, en la capital del reino del norte. Israel y Judá eran un solo pueblo, estaban bajo Yahweh, el Dios de Israel. Pero el reino del norte
se vuelve apóstata. Aunque quedó un pequeño remanente oculto y permaneció, como lo veremos más adelante, pero Elías creía que él era el único en todo el reino de Israel que adoraba a Yahweh, al Dios de la Biblia, ¿no? Con este capítulo se da un cambio radical en la narración. Ya no se centrará en los reyes, fuesen estos de Judá o Israel. Ahora se fija la atención en los profetas. Y el profeta Elías fue llamado por Dios para enfrentar al rey Acab. Y el libro de Reyes tiene más que ver con profetas que con reyes. Es el profeta de Dios el que se mueve en la historia, no los reyes. Ellos pasan, se sucede, pero los que marcan el ritmo son los profetas, pues ellos saben interpretar los eventos históricos a la luz de su relación con Dios. Y todo lo que nosotros llamamos historia secular es vista por los profetas como acción de Dios en la historia del hombre. Vean, lo que hoy ocurre en Perú, en nuestra América Latina, en Sudamérica, es permitido por Dios para irrumpir en nuestras vidas y movernos a buscarlo. Vean las situaciones que estamos viviendo ahora. Una incertidumbre, no se sabe quién será el que finalmente tome la presidencia de la República. Hay 50% de la población enfrentado con el otro 50% de la población. Si gana uno, la otra mitad se levantará a llamar fraude. Y si gana el otro, dirán que le han robado las elecciones. Así que el panorama no pinta bien. Pero nosotros no vemos la historia desde el punto de vista de sucesos históricos. Nosotros vemos la mano de Dios en nuestro país para llamar nuestra atención, porque son en estos tiempos de oscuridad donde hay una luz, la de los creyentes, que podemos decir, sin importar quién tome la presidencia de la República, nuestra seguridad es el Dios de la Biblia. Y aunque podemos estar tristes porque no saldrá elegido el candidato o candidata por el cual votamos, estamos seguros y confiados que Dios lo permite. Y nosotros haremos lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. En Romanos, capítulo 13, se nos llama a orar por las autoridades. Nos guste o no nos guste, hayamos votado o no hayamos votado. Y tendremos que ser vigilantes de las instituciones, porque no vamos a dejar que nos roben la democracia. Así que seremos vigilantes y le daremos gracias a Dios por quien llegue a la presidencia, al sillón presidencial. Pero nuestra seguridad no está en ningún partido político. No, nuestra seguridad está en Dios. Él es el que vela por nosotros. Así que no son los hechos fríos de una mera cronología histórica, no, sino que se trata de la importancia de los matices espirituales. El seguir a los reyes condujo a la muerte de la nación de Israel, ya el cautiverio de Judá en Babilonia varios años después. Los reyes, en lugar de gobernar en el nombre de Dios, debido a su rebeldía y apostasía, llevaron a sus reinos a la ruina, a la idolatría, y la desgracia vino a ellos. Y esta es la enseñanza de los libros de Reyes. Las autoridades políticas los conducirán
al borde del abismo. Y nosotros debemos mantener la mirada en lo alto. Debemos mantener nuestros ojos en Dios. ¿Y saben por qué? Porque el hombre falla, mas Dios nunca lo hace. Y en Él está nuestra seguridad. Vean lo que dice Daniel, capítulo 2, versículo 21. Hablando a Dios, le dice: tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. Y así es, a un presidente Dios los pone y Dios lo quita. Creemos que somos nosotros con nuestro voto democrático, pero no, es Dios quien le da a cada país las autoridades que se merecen. Si quiere bendecir a ese pueblo, le da un buen presidente. Si quiere castigar a ese pueblo, le da un mal presidente. Hubo reyes malos y reyes buenos. Y cuando era un rey malo, lo mejor que podía hacer era que gobernara por poco tiempo. Y ser un rey bueno, que gobernara por mucho tiempo. Y esto es lo que nos enseña el libro de Reyes. Ahora, hubo pocas figuras tan grandes en el Antiguo Testamento como la del profeta Elías, que estuvo a la altura de Noé y Moisés. Y veremos a Elías en el monte de la transfiguración junto a Moisés. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, vieron que apareció Moisés y Elías. Y luego lo veremos como uno de los dos testigos en el libro del Apocalipsis. Así que Elías es una persona importantísima en la Biblia, a la altura de Noé y de Moisés. Y habiendo dado esta introducción, vamos al versículo 1. Solo vamos a estudiar 7 versículos. Sequía. Elías Tisbita, estoy leyendo en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Elías Tisbita, que vivía en Galaad, fue a decirle a Acab: vive el Señor, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer el rocío, a menos que yo lo diga. ¡Wow! El significado del nombre Elías es en sí mismo una declaración. Elías en hebreo significa: mi Dios es Yahweh, mi Dios es Yahvé, mi Dios es Jehová. Y el profeta Elías aparece repentinamente en la historia. No se sabe casi nada de él, de su origen, de su pueblo, de su familia o de sus parientes. Pero he aquí, les presento a un gran hombre que no necesita una gran presentación. Elías no tenía familia ni parientes. ¿Habrían muertos? Estaba solo. Pero esto era lo que lo calificaba para enfrentar a uno de los reyes más corruptos y malvados en la historia de Israel, que no dudaría en secuestrar y asesinar a todos sus parientes. Pero Elías no tenía parientes, no tenía padres ni hermanos, no tenía esposa ni hijos, estaba solo. Así que llenaba el requisito de enfrentar a esa pareja de bestias que eran el rey Acab y la reina Jezabel en Israel. Sabemos un poco sobre su lugar de origen, una aldea llamada Tisbe en Galaad,
Transjordania, al otro lado del río Jordán, hacia el oriente, en lo que hoy día es Jordania. Por eso se le llamaba Elías Tisbita, porque venía de la aldea de Tisbe. Pero hay otros estudiosos que aseguran que Tisbe significa transeúnte y se refería a un clan nómada que se movía por Galaad, por lo que había sido el terreno de las tribus de Manasés, Gad y Rubén. Enfrenta Elías sin ningún temor a los apóstatas Acab y Jezabel, encarándolos con su pecado. Sin ningún temor podía enfrentarse a estos monstruos y en la cara señalarlos, como en la lámina que les he puesto acá en mis apuntes. En la traducción lenguaje actual me encanta cómo pone el versículo 1: juro por el Dios de Israel, a quien adoro y sirvo, que durante varios años no va a llover ni caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Y este anuncio desafiaba el poder de Baal, la divinidad al cual Jezabel y Acab imponen en Israel, porque se supone que la especialidad de Baal era la lluvia, porque él es el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad del suelo. Pero ahí está Elías diciendo: no va a llover cuando yo lo diga. A partir de ahora se cerró el cielo y no lloverá por varios años. Estaba este hombre, Elías, desafiando al rey Acab y burlándose de su divinidad. Y esta fue una demostración contra el dios pagano Baal. Y Elías mostraría la inutilidad de Baal frente al poder de Yahweh, el Dios de Israel. Elías. Si Elías es uno de los hombres o de los héroes de fe más espectaculares de la Biblia, a la altura de Moisés y Noé, cuando leemos Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18, descubrimos que Elías era un hombre como tú y como yo. La Biblia dice: Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Es interesante caer en cuenta la fuente de la autoridad de Elías. Él dijo: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Cuando yo converso con alguien de temas de espiritualidad y me salen con sus filosofías y sus religiones, yo les puedo hablar con autoridad, porque mi autoridad no viene de mí, sino de la palabra de Dios. Dios en su palabra lo dijo, y si Él lo dijo, es suficiente para mí. Así que recuerden que Elías era una persona semejante a nosotros en sus pasiones, debilidades, pero vivió en una relación con Dios fuera de lo común e imponente. Estuvo de pie frente a Acab amonestándolo, pero era consciente de la presencia de alguien más grande que cualquier rey terrenal. Cuando él estaba señalando a Acab, estaba no frente al rey Acab, sino estaba frente al rey de Israel. Y el mensaje de Elías
Era la denuncia del juicio de Dios sobre el reino del norte, un pueblo apóstata, Israel, que no solamente adoraban al becerro de oro de Egipto, sino también adoraban a Baal y a Asera. Y hoy es fácil darse cuenta que vivimos en tiempos oscuros y difíciles. Y tal como lo hizo Elías, que brilló con la luz de Dios, nosotros hoy debemos brillar con la luz de Jesús. Y podemos dar a conocer que nuestra fortaleza y seguridad no se encuentra en ninguna agrupación política, sino que se encuentra en el Dios de Elías. Esa es nuestra seguridad. Y Elías mostró una fuerza espiritual más grande que la mayoría de nosotros en nuestra vida con Dios. Y tú puedes experimentarlo, porque lo que tenemos con Dios no es una religión, sino una relación. Para acá, Israel, Dios, Yahweh, estaba muerto. Pero para Elías no solo vivía, sino que él estaba en su presencia. Era la realidad suprema de su vida. Así que Elías oró. No nos lo dice Primera de Reyes, nos lo dice Santiago. Elías oró y Dios cerró los cielos y no llovió. Elías estaba delante de Dios y había sido enviado por él en esta misión. En Jeremías 15:19 leemos: por eso, así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. El mundo está desesperado, está saliendo a gritar, a hacer marchas. No te vuelvas como ellos. Haz que ellos se vuelvan como tú. Que sepan que tu seguridad está en Dios. Versículos 2 y 3 del libro de Primero de Reyes, capítulo 17. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: sal de este lugar, vete al oriente, escóndete allí, cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Y quiero que acá noten algo. Dios lo guía en la dirección que debe marchar. Condujo a Elías un paso a la vez. No le dijo todo lo que iba a ocurrir. Anda, ve al rey acá y dile que no va a llover hasta cuando tú lo digas. Y fue y le dijo. Y ahora le dijo: huye, huye. Ve al oriente del Jordán, al arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Así que condujo a Elías un paso a la vez, y Elías lo siguió en fe. Le dijo que fuera al arroyo de Kerit después de haberle entregado el mensaje a Acab. Unos ubican, y les he puesto un mapa de Israel, porque el arroyo de Kerit pudiera ser cualquiera de dos arroyos que figuran en Israel. Unos ubican el arroyo de Kerit en la región oriental del Jordán, en el territorio de la tribu de Gad, en una quebrada que está justo al norte del Mar Muerto. Otros lo ubican al norte de los montes de Galaad, en territorio de Manasés. Los que lo identifican al sur lo identifican con el actual Wadi
Asir. Wadi significa arroyos o quebradas. Y los que lo ubican en el norte, lo ubican en Wadi el Yaviz. Ahí están los dos nombres. Pueden googlearlos y van a encontrar el lugar de esas quebradas, de esos arroyos. Es más adelante les voy a mostrar dos fotos que saqué del lugar. Así que es una quebrada profunda que desemboca en el Jordán. Y la ubicación precisa sería que él tenía que ir al arroyo de Querit, pero cerca de la desembocadura del río Jordán. Y la ubicación puede ser cualquiera de estos dos lugares. Ahora, la sequía anunciada por Elías en el versículo anterior era una gran amenaza para el reino de Acab. Por tanto, su vida corría peligro y Dios lo envió a Querit por su propia seguridad. Dios ordena huir de la ira de Acab. Debe esconderse cerca del arroyo. Algunos comentaristas dicen que estuvo entre 6, otros 9 meses. Así que entre 6 y 9 meses estuvo escondido allí. Porque como loco lo estaba buscando Acab. En el segundo encuentro, cuando Elías sale al frente otra vez de Acab, Acab le va a decir: te he buscado por todas partes, dentro de Israel y fuera de Israel, en los pueblos vecinos, donde has estado. Es que Dios lo había escondido, porque Acab le quería quitar la vida y tenía que pasar todavía 3 años y medio de sequía. En Proverbios 22, versículo 3, se encuentra uno de los versículos que recuerdo con mucha frecuencia. Proverbios 22, 3 dice: el avisado ve el peligro y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es un texto espectacular. El avisado es el que tiene una información y sabe que si él no huía a Querit y se quedaba en Samaria o en Galad, lo iban a alcanzar y lo iban a matar. El avisado ve el peligro y se esconde. El avisado ve el peligro y lo evita. Mas los simples pasan y reciben el daño. Bueno, Elías acaba de saltar del anonimato a la fama al enfrentar al rey Acab, y con solo sus oraciones pudo detener la lluvia. Y muchas veces Dios nos tiene que sacar del escenario para no atraer a las personas hacia nosotras y para estar a solas con Él. Así que Dios, por nuestro bien, nos trae a cada uno de nosotros al arroyo del desaliento, al arroyo de la desesperanza, al arroyo del duelo, al arroyo de la enfermedad, pues quiere que fijemos nuestros ojos en Él. Por eso te saca de tu área de confort, porque es en medio de las pruebas que realmente te llegan que Él quiere toda tu atención, porque quiere tener comunión con Dios. Y probablemente ahora que ha pasado un tiempo y mires para atrás, entenderás que esa enfermedad tenía un propósito, que conocieras al Dios de la Biblia y que tengas y que tuvieras un despertar espiritual por Dios. Así que fijemos nuestros ojos en Dios, lejos de la gente. Y Elías no podía estar solo. ¿Sabe por qué? Pues siempre tenía a Dios con él. En el Salmo 31:20 leemos: en lo más recóndito de tu presencia
los pones a salvo de la maldad humana, les das refugio. Versículos 4 y 5. Saciarás tu sed en el arroyo. Ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente. Elías fue obediente a la palabra del Señor. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. El escape hacia el arroyo de Querit era más que protección. Era para entrenar a Elías en la dependencia del Señor. En plena temporada de sequía, debía confiar que Dios podría mantener fluyendo el agua del arroyo. Pero en toda sequía, si no hay lluvia y si en los montes no hay rocío, no hay manera que el agua pueda bajar. Así que tarde o temprano el arroyo se secaría. Pero allí tenía que estar Elías, confiando en Dios. No le faltaría nada de tomar. Y también debía aceptar la comida de los cuervos, animales impuros, de acuerdo con la ley, porque eran animales que escarbaban en la basura y a veces carroñeros. Así que en Israel estaba prohibido comer cuervos. Pero en este caso, el animal inmundo sería quien le traería la comida. Muy interesante. El nombre Querit viene de una antigua raíz hebrea que significa cortar, trozar o separar. Y Dios debía tratar y podar algo en la vida de Elías durante este periodo. Fíjate que para regar algo lo puede hacer con la manguera de lejos, pero para cortar algo tienes que acercarte y tienes que cortar. Así es cuando Dios nos poda. Es doloroso, pero es necesario. Es para que podamos dar fruto. Así que es un momento que Elías tiene que aprender, escondido del mundo, en un arroyo, dependiendo de Dios. Dios prometió que los cuervos le darían de comer mientras estuviera en Querit. Dios le quería allí y proveería para él en Querit. Y Dios pone situaciones en nuestra vida incómodas, difíciles, pero Dios las usa para sacar lo mejor de nosotros. En Job 38:41 dice: ¿quién alimenta al cuervo y sus polluelos cuando estos saltan de un lado a otro y graznan hambrientos pidiendo a Dios su comida? Y Jesús en el Sermón del Monte, los pajaritos, ¿tú alguna vez has escuchado a dos gorriones hablar en la rama? ¿Y ahora qué vamos a hacer? La situación política está difícil. ¿Qué vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar gusanos? No, los pajaritos nunca se preocupan de dónde van a sacar lombrices o qué van a comer. ¿Saben por qué? Porque Dios los alimenta. Y cuánto más que pajaritos valemos cada uno de nosotros. Noten que el texto afirma que Elías fue obediente a la palabra del Señor. Obediente. Y tú eres obediente a la palabra de Dios. Porque una cosa es escucharla, pero otra cosa es obedecerla. Y tú eres obediente a la palabra de Dios. En Juan 14:15, el Señor Jesús dice: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Lo amas?
guardas sus mandamientos, obedeces a su palabra. Y lo importante es que estemos donde el Señor nos quiere. Ser alimentado por cuervos fue importante en la edificación de la confianza de Elías en Dios, que necesitaría más tarde para el encuentro futuro con las fuerzas demoníacas de Baal y Acera en el monte Carmelo. Versículo 6, penúltimo versículo de hoy, estamos llegando al final. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde, es decir, en la mañana y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. ¿No le sorprende que los cuervos le traían una comida bien balanceada en proteínas, carne y carbohidratos, pan? Así que Elías tenía para comer carbohidratos y proteínas en la mañana y en la tarde. Me llama la atención esto, porque increíblemente el momento ideal para tomar nuestros alimentos es el primer alimento del día, el desayuno. El desayuno no debe ser frugal, no. La Biblia nos indica que es uno de los alimentos importantes en el día. Y en el desayuno deberías tomar tu leche, tu café, tus huevos, tu fruta. El alimento, el primer alimento de la mañana era sumamente importante. Vean, no se habla nada del almuerzo, pero de la cena se habla que era la segunda comida importante. ¿Pero a qué hora era? Sorpréndase, 5 de la tarde. Es decir, 6 de la mañana y 5 de la tarde, las dos comidas importantes. Y cada comida que llegaba Elías era por medio del pico de un animal impuro. Y Elías tuvo que dejar de lado las ideas y costumbres sobre lo puro e impuro, o pronto moriría de hambre. Con esto Dios le enseñó que enfatizara el espíritu de la ley antes que la letra de la ley. Spurgeon, comparando la comida que los cuervos traían con el alimento espiritual, reconoció que Dios puede traernos su palabra a través de vasos impuros. Alguien incluso como un no creyente. Recuerdo un amigo que me contaba que estaba orando en una situación muy desesperada y le pidió a Dios que le hablara: Señor, dime, ¿qué debo hacer? Y en ese momento sus hijitos estaban viendo el Chavo del 8 y él se sentó y el Chavo dijo una frase: y tienes que hacerlo, esto. Y no la podía creer. Era la oración que él había hecho. Y él tomó que Dios le estaba guiando a través del Chavo del 8. Por favor, no se rasguen las vestiduras. Solamente quiero contarles esta anécdota. Dios puede hablarte y puede imprimir enseñanza en tu corazón. Hasta de un burro te puede Dios instruir. Así que Elías dejó todo eso de lado, porque si no, moriría de hambre. Ahora, pan y carne por la mañana y por la tarde, tal como proveyó del maná a Israel en el desierto, Dios le dio para sus necesidades. ¿Y por qué te afanas? ¿En qué vas a comer? ¿En qué vas a vestirte? ¿O dónde vas a dormir? Porque el Señor se preocupa de todas estas cosas. Así que descansa en Dios. Elías confió más que nunca en la milagrosa provisión de Dios. Cuenta la historia de un niño muy pobre. En invierno en Alemania hacía frío. Su madre era viuda y le contó esta historia de cómo Dios los alimentaba a través de los cuervos. No tenían para calentarse y tenían muy poca comida. Y el niño le dijo a su mamá: mamá, ¿podemos abrir la puerta? ¿Dejarla entreabierta? Y la mamá le dijo: ¿por qué? ¿Quién sabe? Hoy día Dios nos envía un cuervo
para darnos de comer. Y la madre cristiana piadosa se sonrió y dejó la puerta entreabierta. No pasó mucho tiempo que el alcalde de la ciudad pasaba por ahí. No tenía que pasar por ahí, pero le llamó profundamente la atención en un día frío encontrar en un barrio pobre una puerta abierta. Así que el alcalde entró por la puerta y les preguntó por qué la puerta está abierta. Y el niño le contó la historia que su mamá le había contado, cómo Dios alimentó a Elías con los cuervos que le traían la comida. El alcalde, un devoto cristiano, fue tocado profundamente en el corazón, volteó y miró al niño y le dijo: yo seré ese cuervo de Dios. Y alivió sus necesidades y le dio trabajo a la mamá y le dio sustento a ese niño. Una historia que me encantó cuando la vi. Salmo 34, versículos 9 y 10. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Los cachorros de león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Salmo 34, 9 y 10. Y llegamos al final de estos 7 versículos preciosos. Pero después de algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Y Elías observó cómo día a día el flujo del arroyo disminuía hasta que se secó. Su fuente de agua y subsistencia se había desvanecido. Y qué difícil es estar junto al arroyo que nos sostiene y se seca. El arroyo de la salud se seca, hundiéndonos bajo una enfermedad progresiva. El arroyo del sustento económico se seca lentamente, dejándonos con deudas en una situación precaria y desesperanzadora. El arroyo de una relación sentimental se seca, dejándonos con el dolor de la traición y la soledad. ¿Por qué deja Dios que nuestros arroyos se sequen? Nos quiere enseñar a no confiar en lo material y a no poner nuestros ojos en las circunstancias, sino poner nuestros ojos en Él mismo y confiar en Él. Y esta era la sequía por la cual Elías oró. Y él no oró para que la lluvia venga y así pudiera sobrevivir. Mantuvo el propósito de Dios, aun cuando la adversidad le afectaba. Fíjense que en Isaías 54:10 dice: podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Mi paz te acompañará. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. ¿Y tú? ¿Por qué estás tan perturbado? ¿Por qué estás tan ansiosa? En estos días de quién va a ganar y ahora que el comunismo y que no sé qué y que el enfrentamiento. ¿Por qué estás preocupado por las circunstancias? ¿Acaso no crees que si tuviéramos aún el peor de los gobiernos, Dios no es capaz de sostenerte y de sacarte adelante? No, no te equivoques. Has sacado los ojos de Dios y los has puesto en la circunstancia, los has puesto en las redes sociales y te mandan ahí mensajes y tú remandas y ¿estás en qué? ¿Dónde estás? Lleno de ansiedad, lleno de preocupaciones, porque las promesas de Dios no te llegan. Fíjate que acá dice: ni se romperá mi pacto de paz. Y Dios ha prometido guardar tu corazón en paz.
y Dios ha prometido tener de ti misericordia. El Señor mandó a Elías al arroyo de Querit, y por 6, 7, 8, 9 meses tomaba agua de la quebrada y los cuervos lo alimentaban con pan y con carne 2 veces al día. Y el agua se acabó. Así que llega el momento de un cambio. Y ahora, ¿a dónde irá Elías? Pues no se pierdan los próximos versículos de este capítulo 17, donde veremos que Dios envía a Elías al lugar más inusual, al cobijo no de alguien poderoso ni rico, sino de los más pobres de la tierra, una pobre viuda. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y quiero darte gracias porque ella no vuelve vacía y darte gracias porque nos hablas al corazón. Sí, Señor, la situación política es tremenda, la situación económica no es buena. Señor, hay ansiedad, hay preocupación, pero tomo la decisión de no poner mis ojos ni mi esperanza en una marcha o en la política, sino mi confianza y mi seguridad está en ti. Gracias, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi seguridad y mi vida no dependen de quién salga electo, presidente o qué autoridad nos des. Mi seguridad eres tú, porque en ti he confiado. Gracias, Padre. Derrama bendiciones sobre todos tus hijos que han escuchado esta enseñanza y que como Pedro no pongan los ojos en las olas porque se van a hundir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo pronto.